Pensemos un momento en el sonido. Es invisible, ¿verdad? Es una vibración, una onda que se mueve por el aire y que no podemos ver. Pero, ¿y si te dijera que sí se puede? Que podríamos, de alguna manera, congelar esa onda en el tiempo, capturar su forma exacta en una fotografía. Suena paradoja total, ¿no? Fotografiar algo que, por definición, es invisible. Así que vamos al grano. La pregunta es esa. ¿Es posible, de verdad, fotografiar el sonido? ¿Hacer visible lo que siempre hemos dado por sentado que es invisible? Pues la respuesta, y esto es lo alucinante, es que sí. Un sí rotundo. Y la prueba no son palabras, es esta imagen que estamos viendo. Esto es un aplauso. Literalmente, no es una simulación por ordenador ni un dibujo. Son las ondas de choque reales expandiéndose en el aire, capturadas en una fotografía. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, para entender esta pequeña proeza, vamos a hacer un viaje. Vamos a explorar 3 momentos clave que nos enseñaron a ver el sonido. Vale, vamos a empezar por el principio. Antes de poder fotografiar el sonido en el aire, que es lo más complicado, la primera pista la encontramos al ver su efecto sobre la materia. Es decir, descubriendo los patrones, las formas geométricas casi perfectas que crea, una especie de arquitectura sónica oculta. Y este campo de estudio, claro, tiene un nombre. Se llama cimática. La palabra viene del griego, de kuma, que significa onda. Y es exactamente eso, la ciencia de hacer visible el sonido. Nos enseña cómo las vibraciones no son caóticas, sino que organizan la materia en patrones que son, la verdad, increíblemente ordenados. Y el origen de todo esto nos lleva hasta 1787, a un físico llamado Ernst Chladni. Su experimento fue de una simpleza genial. Cogió una placa de metal, esparció arena por encima y la hizo vibrar. ¿Cómo? Pues con un arco de violín. Y lo que pasó a continuación fue casi mágico. La arena empezó a moverse sola, como si tuviera vida propia. Huía de las zonas que más vibraban y se agrupaba justo donde no había vibración, en lo que se llaman líneas nodales. ¿Y el resultado? Pues estas figuras geométricas, perfectas y simétricas. Era la prueba visual de que el sonido no es caos, sino todo lo contrario. Es un principio que crea orden a partir del desorden. Y con la cimática se descubrió una regla fundamental, muy sencilla. Con sonidos graves, o sea, de baja frecuencia, los patrones que aparecen son más básicos, formas geométricas sencillas, menos definidas. Pero ¿qué pasa si subimos la frecuencia? Si usamos tonos más agudos. Ahí es donde la cosa explota en complejidad. Los patrones se vuelven súper intrincados, casi parecen mandalas hechos de sonido. La regla es así de simple. A más frecuencia, más complejidad. El sonido literalmente está dibujando lo complejo que es. Vale, hemos visto los patrones estáticos. Ahora vamos a dar un salto, a intentar capturar el movimiento del sonido a lo largo del tiempo. Y aquí la historia se pone muy interesante, porque entra en escena un inventor que fue en gran medida olvidado, pero que tenía un sueño increíble, que la voz humana se escribiera sola, directamente en el papel. Esa era la visión casi poética de Edward Leon Scott de Martinville. Y ojo, porque esto es clave. Él no quería reproducir el sonido, no quería volver a oírlo. Su objetivo era crear una estenografía natural. O sea, que el habla se transcribiera a sí misma automáticamente. Quería ver la forma de las palabras, no escucharlas de nuevo. Y esta cronología lo cambia todo, porque durante más de 100 años todo el mundo pensó que Thomas Edison fue el primero en grabar sonido. Pero no, Scott se le adelantó 20 años. Eso sí, solo en lo que respecta a la grabación visual. Su invento fue un precursor que quedó en el olvido, hasta que en 2008 la tecnología moderna obró el milagro. Nos permitió escuchar por fin lo que él solo había podido ver. Y aquí está la diferencia fundamental, el meollo de la cuestión. Scott inventó la manera de registrar visualmente el sonido, de dejar su huella en un papel. Edison, por otro lado, inventó la manera de reproducirlo, de volver a escucharlo. Claro, el invento de Edison tenía una aplicación comercial brutal, y por eso se llevó toda la gloria. Mientras tanto, el de Scott, que era puramente científico, quedó como una simple nota a pie de página en la historia. Hasta hace poco, claro. Entonces, ¿cómo consiguieron escucharlo? ¿Por qué esos papeles eran tan frágiles que tocarlos con una aguja los habría hecho polvo? La solución fue una genialidad, una resurrección puramente digital. Lo que hicieron fue escanear esos surcos con luz, sin tocarlos, para crear un mapa en 3 dimensiones súper detallado. Después, un software creó un modelo virtual de ese surco y simuló que una aguja digital lo leía. Así reconstruyeron el sonido original sin haber rozado siquiera el papel. Increíble. Y después de 150 años, el fantasma habló. O para ser más exactos, cantó. La voz que se escuchó era la del propio Scott de Martinville, cantando una canción popular francesa, Au clair de la lune.
Y hay una anécdota curiosa. Al principio la reprodujeron al doble de velocidad por error y parecía la voz de una niña, pero cuando ajustaron la velocidad emergió del silencio la voz grave y pausada del inventor. Un momento histórico, sin duda. Y con esto llegamos al clímax tecnológico de nuestra historia. Hemos pasado de ver patrones en la arena y líneas en un papel ennegrecido a esto, a la fotografía directa de las ondas sonoras viajando por el aire. Aquí, ahora, es donde de verdad se consigue la fotografía imposible. La técnica que lo hace posible se llama fotografía Schlieren y se basa en un principio físico que es pura astucia. Pensemos en el aire caliente que sube del asfalto en verano. ¿Vemos cómo distorsiona lo que hay detrás? Pues las ondas sonoras hacen algo muy parecido, pero a una escala diminuta. Al viajar comprimen y expanden el aire, y eso cambia su densidad. Esos cambios, que son totalmente invisibles para nosotros, desvían un poquito la luz que pasa a través de ellos. Y un sistema Schlieren es básicamente como una lupa supersensible, que es capaz de detectar esa desviación mínima de la luz y convertirla en una imagen que sí podemos ver. Pero claro, hay que entender el desafío técnico que esto supone. Estamos hablando de que el sonido viaja a más de 1200 km por hora, Mach 1. Para poder sacar una foto nítida de algo que se mueve tan rápido, bueno, hace falta una tecnología de otro nivel. Cámaras de ultra alta velocidad capaces de capturar miles, si no millones, de fotogramas por segundo. Y aunque la técnica Schlieren es la más famosa, que sepamos que no es la única. Hay otros métodos parecidos, como la shadowgraphy o el BOSS, que también se basan en lo mismo, en cómo la luz se comporta al pasar por aire con diferentes densidades. Cada técnica te da una vista un poco distinta del fenómeno, pero el objetivo final de todas es el mismo: hacer visible lo invisible, capturando esas sombras y distorsiones que el sonido va dejando a su paso. Y aquí está, la culminación de todo este viaje. Una fotografía impresionante de la NASA. Lo que estamos viendo son las ondas de choque, la firma visible de una explosión sónica formándose alrededor de un avión supersónico, el XB-1. Esto es la física en acción pura y dura. Esas líneas tan nítidas son los frentes de compresión del aire. Es la arquitectura del sonido supersónico congelado en un instante para que podamos verla. Muy bien. Hemos visto ya 3 maneras de ver el sonido, a través de cómo ordena la materia, en un registro histórico que casi se pierde para siempre y fotografiándolo directamente en el aire. Pero la gran pregunta es, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿Qué aplicaciones tiene en el mundo real? Pues las aplicaciones son enormes y, la verdad, sorprendentemente variadas. En ingeniería aeronáutica, por ejemplo, sirve para diseñar aviones supersónicos más silenciosos y eficientes. Para los músicos, ayuda a construir instrumentos con una resonancia perfecta. En biología, nos permite estudiar cómo se comunican los delfines. E incluso, y esto es maravilloso, se ha convertido en una herramienta educativa increíble para que las personas con discapacidad auditiva puedan por primera vez ver la música y el habla. Y esta frase del bisnieto de Thomas Edison creo que cierra el círculo de una forma perfecta. La dijo cuando conoció al bisnieto de Scott de Martinville. Nos recuerda que la ciencia raramente es la obra de un genio solitario. Es un esfuerzo acumulativo. Scott puso la primera piedra. Edison construyó el siguiente piso. Y los científicos de hoy en día siguen añadiendo piezas a este puzzle fascinante. Al final, toda esta historia de hacer visible el sonido nos enseña algo muy profundo, que la realidad tiene capas ocultas, mundos invisibles que están ahí, esperando a que nuestra curiosidad y nuestra tecnología las saquen a la luz. Y nos deja con una pregunta que a mí me parece fascinante. Si ya hemos conseguido fotografiar algo tan efímero como un aplauso o una explosión sónica, ¿qué otras fuerzas, qué otras arquitecturas invisibles que dan forma a nuestro universo estamos a punto de poder ver por primera vez?